Juicios colectivos. Juicios colectivos. No sé si ustedes han escuchado sobre ese concepto de un juicio colectivo. Su nombre pareciera indicar que son muchas personas metidas en un proceso judicial. Bueno, he invitado hoy a una persona, abogada, que tiene mucha experiencia en el tema de juicios colectivos ante los juzgados contenciosos administrativos. Y la he invitado para que conversemos sobre la posibilidad de interponer un juicio colectivo contra el Estado costarricense por las afectaciones que han sufrido miles de empresas a lo largo y ancho del país por las medidas, a mi juicio, arbitrarias del Ministerio de Salud, del Poder Ejecutivo, en estos meses de pandemia. Bienvenida, Adriana Rojas Rivero. Un placer tenerte por acá en Libres para Elegir. Gracias, Otto. Es un placer para mí. El honor es mío. Juicios colectivos. ¿Cómo podemos explicarle a alguien que no conoce de derecho qué es un juicio colectivo? Los procesos por intereses colectivos se realizan por una entidad jurídica, como por ejemplo a Prodecap, que ya tiene su personería jurídica, que está inscrita, es una asociación sin fines de lucro, que tiene intereses de proteger y defender a los habitantes costarricenses en diferentes condiciones. Una es a los administrados en contra de las políticas públicas gubernamentales que le generen alguna afectación económica. Entonces, por medio de esa asociación, que es un ejemplo, las personas se unen, se afilian, se agrupan con la finalidad de ir con un escudo de protección que nace para eso, para esa defensa, por los intereses de una colectividad. Tiene que haber un común dominante, ¿verdad? De que se hayan afectado por la misma situación, por las mismas condiciones. Las personas que se unen a una asociación, en este caso estamos hablando de la posibilidad de unirse a Prodecap, se afilian, las personas que tienen un mismo interés, una misma afectación, y con eso esta asociación les representa, ¿es así? Sí, representa sus intereses legítimos. ¿Verdad? Esas personas pueden ser personas físicas, como trabajadores independientes en este caso, o pueden ser personas jurídicas, sociedades comerciales, que hayan sufrido una afectación económica a raíz de todas estas medidas que les hayan impedido vender o disminuido sus ventas de forma innecesaria. El punto es si eso era necesario o si no era necesario. Porque aquí vemos que la responsabilidad del Estado, la responsabilidad objetiva civil del Estado, lo que le importa es el hecho, que en este acto son actos administrativos, y la afectación económica. Un hecho podría ser, para efectos de comprensión, un hecho podría ser una orden del ministro, una resolución ministerial, una resolución del ministro de Salud diciendo se cierran las playas, todas las playas, y con la afectación de todas las actividades económicas que tienen que ver con las playas, por ejemplo, las clases de surf o lo que fuera. Toda la cadena comercial ligada a ese es el común denominador. Y entonces un acto administrativo que genera una responsabilidad objetiva de la administración, en este caso del Estado costarricense, frente a un administrado que es el patentado, que tiene una actividad económica que resultó afectada por esa decisión. Correcto, y la responsabilidad objetiva del Estado puede ser por acciones legítimas y por acciones ilegítimas. Y de lo que hemos visto, Otto, en estos 5 meses, es que hay mixto, hay muchas acciones legítimas, pero la mayoría son ilegítimas. Así es. Adicionalmente, hay mucha omisión, porque también la responsabilidad es por acción como por omisión. ¿Qué no ha hecho el Estado en el tema de la reactivación económica para el sector privado? ¿Verdad? Eso ahí hay mucha responsabilidad civil. También, claro. Por omisión. Sí, escuchando a muchas de las personas que me escriben a la página, contándome sobre las vivencias de ellos y cómo hay establecimientos comerciales que no les han permitido abrir del todo en 5 meses, 6 meses. Esa es una parte. Hay otros, como restaurantes, que estaban listos para abrir en la época del Día del Padre, por ejemplo, y el viernes, antes del domingo, Día del Padre, les dicen, mire, la verdad es que todo el mundo cerrado.
Hay una afectación claramente que han tenido estas personas. Otto, lo pasó también para el Día de la Madre. También para el Día de la Madre. Porque el viernes anterior, para el fin de semana largo, declararon playa zona naranja. Ajá. Cuando ya los restaurantes estaban preparados y habían hecho una inversión importante en alimentos, en preparativos, en personal, para atender ese fin de semana largo el Día de la Madre. Y comercio también. Y los declararon zona naranja un día antes. Claro, claro. También el Día de la Madre. Sí, hay una gran, como hemos dicho a lo largo de varios Facebook Live que he producido yo en estas últimas semanas, hay una afectación de miles de emprendimientos de todo tipo, ya sea organizados como personas jurídicas, pero también trabajadores independientes que han visto reducidos casi a cero sus ingresos. Personas que han perdido hacha, calabaza y miel, hay personas que han tenido que cerrar definitivamente sus negocios, hay personas que ante el cierre del negocio no tienen los recursos para pagar los préstamos bancarios y muy probablemente pierdan las garantías que ofrecieron en algún momento. A ver, existe la posibilidad entonces, interpreto, de ese comentario, por lo menos de la introducción que hemos hecho, la posibilidad de que estas personas que puedan acreditar el daño que sufrieron, puedan buscar una indemnización del Estado por los daños ocasionados. Claro, ya hay muchas opiniones públicas en los medios de comunicación, en las redes sociales, de muchos abogados, especialistas en derecho público, y todos estamos de la mano en ese sentido. Hay responsabilidad objetiva gubernamental. El Poder Ejecutivo cometió acciones y realizó omisiones que generan responsabilidad ante la afectación económica. Sí, hay un grado alto de probabilidad de obtener un resultado favorable, porque los hechos son públicos, son notorios, son evidentes. Es que, sí, claro que hay que demostrar el caso en concreto de cuánto recibía antes de la crisis y cuánto dejó de percibir durante todo esto y cuál va a ser la afectación futura, si va a quiebra o no. Todo eso hay que demostrarlo. Sin embargo, es público y notorio. Vaya, camine San José, vaya a los locales comerciales. Todos los locales se alquila, cerrados, se alquila, se vende. Es un hecho que realmente lo vemos todos los días. Es muy triste. Y sí, la responsabilidad civil objetiva establecida en nuestro ordenamiento jurídico da lugar a que sean indemnizados. Sí, una persona podría buscar una indemnización por su lado, básicamente llegar y presentar, qué sé yo, el establecimiento Los Patitos S.A. Tiene una afectación, quebró, puede ir ese afectado directamente al contencioso administrativo a buscar una indemnización, o tiene que hacerlo a través de un vehículo, de un juicio colectivo. ¿Y cuál es la diferencia entre un vehículo y el otro? ¿Hacerlo directamente o hacerlo a través de un juicio colectivo? Claro, sí se puede. El acceso a la justicia es de forma individual o colectiva. La persona afectada que tiene sus intereses subjetivos lesionados elige si va de forma individual o de forma colectiva. ¿Cuál es la gran diferencia? El costo económico. No es lo mismo pagar y enfrentar un proceso judicial de forma colectiva que enfrentarlo de forma individual. En este momento, la afectación económica difícilmente permita a estas empresas a enfrentar procesos judiciales de forma individual. Claro. Podrán haber excepciones. Sí. Pero la recomendación siempre va a ser de forma colectiva. ¿Por qué? La unión hace la fuerza. El desgaste va a ser importante y no es lo mismo ese desgaste a favor de un grupo de empresas o de trabajadores independientes o de emprendedores que están con la misma situación que hacerlo de forma individual. ¿Cuánto puede tardar un proceso, un juicio colectivo, para que haya una sentencia definitiva, condenatoria, para el Estado, en el sentido de que debe indemnizar a las personas que sufrieron estas pérdidas en estos meses? Otto, antes de la pandemia, un proceso de esta naturaleza tenía un aproximado de 5 años. Ajá. En este momento yo considero que no va a ser más, porque
lo que se retrasó o atrasó fue lo que estaba en procesos con juicios en este periodo de marzo, abril, mayo, junio, porque no sabíamos utilizar un juicio virtual. Sí. No existía, había que crear protocolos, Así es. había que empezar de cero, mientras que ya la plataforma está establecida, ya las audiencias, hoy tuve audiencia preliminar de forma virtual, Sí. ¿verdad? Es simplemente aceptar una invitación, un enlace en Así Teams es. y empezar a hablar y dar el carnetcito ahí frente Sí. y acreditarnos todos y exactamente lo mismo, o sea, virtualmente es exactamente igual. En el momento en que termine la pandemia, pues me imagino que continuarán los procesos judiciales presenciales. Sin embargo, en este momento, lo que empiece hoy, no le veo mayor dilatación. Dilación y puede No. tardar estos máximo 5 años Ese para es el llegar promedio. en última instancia. Ese o sea, es con es casación. una sentencia en una primera instancia, luego va a un tribunal Sí. y luego va a casación. En el caso que llegue a esta casación, son más o menos 5 años. Ese es el promedio, 60 meses. Y para eso, Otto, es importante que cada empresa, de acuerdo a sus estados financieros, declaraciones de renta, pagos de impuestos de IVA y demás, tengan ordenado sus temas financieros, Sí. para que su propio contador, por medio de una certificación, establezca cuál es el monto de ese daño para cada empresa, ¿verdad? Porque si pedimos un perito judicial, Así es. ahí se nos van 5 años más, Sí. porque es para un grupo importante de Claro. personas. Entonces, si cada uno ya viene con esa prueba que es vital, porque si pedimos daños y perjuicios, cada uno tiene que saber cuál ha sido el daño que ha Por vivido, supuesto. ¿verdad? Entonces, ahí sería muy rápido, ¿verdad? Son procesos de derecho, Otto, no son procesos de prueba testimonial Ajá. ni pericial, son procesos de derecho en donde por medio de estados financieros se demuestra el daño, tiene que demostrar que tenía una patente, un permiso sanitario del Ministerio de Salud, que venía obteniendo tantas ventas, que tenía tantos años de funcionar, que ya tenía un nicho de mercado importante y ya su sistema operativo era importante, tenía una planilla importante, tenía sus cargas sociales también, o sea que también colaboraba para el gobierno costarricense. Entonces, con esas condiciones ya se va a la audiencia preliminar y como no hay prueba testimonial, porque en realidad no se trata de ir a llorar, ¿verdad? De que lo perdí todo. No, eso se demuestra financieramente, entonces de ahí ya se va para conclusiones en la propia audiencia y ahí va para sentencia. La recomendación más importante es unirse. La unión hace la fuerza. Pretender obtener un resultado favorable de forma individual contra el Estado por medidas sanitarias es un desgaste realmente innecesario. Únanse a Prodecap, es una asociación que fue creada, inscrita en el registro de asociaciones para defender los intereses de los administrados contra políticas públicas que generen un daño patrimonial. Prodecap no nació en media pandemia, Prodecap ya tiene su experiencia y vemos que dentro de los fines del acta constitutiva señala defender a los administrados contra políticas públicas gubernamentales a favor de los administrados que han sido afectados. O sea, no puede haber calzado mejor, como si cuando se redactó supiéramos lo que venía, ¿verdad? Entonces, unirse a Prodecap, porque es una asociación sin fines de lucro que nació para defender los intereses de los administrados. No se arriesgue a demandar solo y generar un riesgo de temas judiciales. Por decir un ejemplo, si una persona física o jurídica demanda al Estado, puede pedir prueba confesional, pero a Prodecap no va a confesar, porque a Prodecap no fue el que ejerció el comercio durante todo ese periodo, ni el que vivió la afectación económica. Entonces se elimina esta figura de la prueba confesional y adicionalmente pone un escudo de protección de sus intereses legítimos, subjetivos y de su patrimonio. La recomendación: únase, llame a Prodecap, afíliese y enfrente un proceso de esta naturaleza. Lo peor que puede hacer si fue afectado es quedarse de brazos cruzados, resignarse y llorar sus pérdidas. Bueno, muchas gracias, Adriana.
ya saben, hay una posibilidad de recuperar el dinero perdido en esta época de pandemia. Lo único que debe hacer es acercarse a una asociación como APRODECAP. Ahí les va a quedar en pantalla toda la información de contacto y esperemos que a través de estos procesos colectivos muchísima gente pueda recuperar el patrimonio perdido. Muchas gracias.